Yo comí demasiado anoche. Seguí comiendo hoy temprano. Y muchas gracias a los hermanos que han tenido mucho cuidado de nosotros. Ayer comí tanto que me acosté tarde, no podía dormir de la llenura del estómago. Y hoy a las 6 de la mañana ya estaba en pie. Pero hermanos, para mí de veras, créanme que es un privilegio enorme estar aquí una vez más con ustedes. Ayer ya tuvimos el privilegio de estar un tiempo, ¿verdad?, con los varones. Y hoy me van a seguir soportando un poco los varones y ahora también las hermanas, ¿verdad? Entonces, yo quiero pedirle en el nombre del Señor que usted abra su Biblia, por favor, porque yo soy ayer no me alcanzó el tiempo, ¿verdad? Y yo sé que el tiempo en nosotros acá es limitado siempre. Y sé también que el tiempo es nuestro mayor enemigo. Yo soy de los predicadores que hablo mucho, ¿verdad? Y no me entienden nada. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses capítulo 3, versículos del 18 al 23. Y cuando todos lo digan, por favor me dicen amén. Y yo soy de los predicadores que me gusta rendirle respeto a Dios. Quiero pedirles por favor que se pongan de pie, si es su voluntad. Vamos a leer entonces Colosenses capítulo 3, y empezando el versículo 18, y dice así: Casadas, estar sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu lectura, por esta meditación, por mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, que estamos todos aquí reunidos como una familia. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de pertenecer, Señor, a esta gran familia. Y gracias también por el privilegio que nos concedes de poder estar aquí en este bello lugar y poder compartir tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Padre amado, se pueda mover libremente en medio de nosotros y que nos pueda enseñar, que nos pueda exhortar, que nos pueda animar, que nos pueda instruir, que nos pueda redarguir, y que hoy podamos nosotros salir edificados de este santo lugar. Gracias por esta bella oportunidad y por este día especial. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. El hermano a ver cómo le muevo a esto acá, hermanos. Ya está. El hermano Elmer me pidió que habláramos sobre este tema. Y bueno, la verdad es que gracias a Dios por la oportunidad. Y gracias a Dios al hermano porque pues tuvo a bien invitarme. Gracias a ustedes porque pues también me pueden soportar un tiempo más. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano y hermana, entre su casa y su hogar? Aparentemente son dos cosas iguales, pero no lo son. ¿Cuál es la diferencia entre su casa y su hogar? Se lo voy a explicar. Por un momento, yo no sé si usted se ha detenido a reflexionar que si usted es de aquellas personas afortunadas que tiene un hogar y una casa y que es líder de ambas. En otras palabras, hermanos, quizá piense que ambos conceptos son los mismos, pero en realidad son dos conceptos completamente diferentes. Casa versus hogar. Y la verdad es
que cada uno se complementa el uno al otro, y para formar mejores individuos, familias y sociedades, tenemos que saber identificar estos términos. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? ¿Cuál es la diferencia entre tu hogar y tu casa? Vamos a estar disertando con la ayuda de Dios en el poco tiempo que tenemos acá sobre esto, y como yo dije en mi oración, ojalá, hermanos, que nuestra intención como ministros es edificar a la iglesia. Y esa es mi mayor intención. Déjenme decirles que yo me levanté hoy, estamos acostumbrados a madrugar sábado y domingo y levantarnos y pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Porque, hermanos, yo sé que yo todavía tengo nervios. No sé, los que predicamos, hermanos, que digamos que no tenemos nervios, mentiras. Cuando vamos a un lugar que no nos conocen, siempre hay aquella cosita, ¿verdad?, que nos da nervios. Entonces, yo siempre me levanto temprano y le digo al Señor: Señor, que tu Santo Espíritu hoy se manifieste en nosotros hoy. Y que podamos predicar tu palabra con toda libertad. Y con esa libertad, hermanos, yo vengo aquí hoy a decirle a usted que vamos a dejar que el Señor nos hable a través de su palabra hoy. Entonces, ¿cuál es esa diferencia, hermano? Separando ambos términos, casa, póngame atención a lo que le voy a decir. Casa, en ambos términos, casa es el lugar físico donde nosotros nos desarrollamos, donde nosotros crecemos y donde nosotros generamos muchos recuerdos. Entra uno a su casa, ¿verdad?, y mira aquel montón de fotografías de la familia y vienen los recuerdos a la mente. Entonces, y nos sentimos seguros, hermanos, ante las inclemencias del tiempo. Esa es una casa. La casa está construida de ladrillos, de varillas, de cemento, de adobes, y usted agréguele más. Es en casa, hermano, donde encontramos abrigo y protección para el cuerpo. Hay mucho frío allá afuera, pero hay calor acá. A tal grado que ya me voy a empezar a quitar la ropa. Hay mucho calor. Entonces, por otro lado, hermano, un hogar está conformado por las relaciones de quienes habitan ese lugar llamado casa. En otras palabras, hermanos, está construido por amor, está construido por comunicación, está construido por valores, está construido por educación, y usted puede agregarle mucho más. Este es un hogar. Esta es la diferencia, hermanos, entre un hogar y una casa. Entonces, por definición etimológica, hogar se refiere al sitio donde se enciende el fuego en una casa. El refugio para el cuerpo, para el alma, para la vida privada. Lo anterior explica, hermanos, que una casa sin fuego no sería un hogar. Entonces, la forma en que se construye una casa y un hogar, hermano, es muy diferente. Una casa marca un determinado tiempo en un lugar. El contrario del hogar, se construye, día a día con responsabilidades. Se construye, hermanos, día a día. El trabajo en equipo, sea el espacio que sea, sin determinar un lapso. Podemos gozar entonces de construcción fuerte, ventilada, con buena iluminación. Entonces, siendo casa y hogar dos conceptos completamente diferentes, la fusión de ambos, hermano, es la mejor mezcla para hacer de cada individuo una pieza clave para construir una mejor sociedad. Y esta es la diferencia, entonces, entre un hogar y una casa. Si tienes un hogar, yo quiero decirte, hermano y amigo, hoy en esta hora, si tú tienes un hogar, hermano, trabaja día a día para hacer de este hogar una construcción firme. Yo les decía a mis hermanos ayer, compartía, yo tengo la oportunidad,
o tuve la bendición, la dicha de procrear 7 hijos. Pero le decía a un hermano hoy temprano que tengo la gran bendición de mi Padre Celestial, que todos mis hijos le sirven a Dios. Y lo digo, hermanos, con orgullo, porque yo creo que antes de venir yo a decirles a ustedes lo que tenemos que hacer, antes de venir a ordenar su casa, yo tengo que ordenar primero la mía. ¿Están ustedes de acuerdo? Yo no puedo, hermanos, venir a decirles a ustedes lo que tengan que hacer si yo no he trabajado primero en mi hogar. Esa es mi ideología. Y le doy gracias a Dios y pido todos los días por mis hijos. Quizá me falte hacer lo que hacía Job. Y quizás estoy lejos de llegar a hacerlo. Porque Job, con los 10 hijos que tenía, dice la Biblia, hermano, que cada día dedicaba un tiempo especial para bendecir y para pedir a Dios por cada uno de sus hijos. Y decía Job, no voy a hacer que ellos hayan pecado. Yo quiero, Señor, que tú bendigas para que a través de mis hijos se bendiga nuestro hogar. Por ende, hermanos, yo quiero entonces decirles que este es el hogar, hermano, que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, si tú tienes un hogar, trabaja día tras día para hacer de este hogar una construcción firme. Si eres de los que goza de una casa, valórala. Si eres, hermano, de aquellas personas que ha tenido ese privilegio, hermano, cuídalo. Pues hay muchos hogares, hermanos, que carecen de una casa. Está en nosotros que nuestro hogar disfrute de una casa y que en nuestra casa siempre haya un hogar. Qué bonito. Qué bonito es sentir. Yo soy diabético, aunque no se me echa de ver, ¿verdad? Porque como de todo. Y no estoy, a mí mi médico me dice, mi nutriólogo me dice, Marco, tú puedes comer de todo. Lo único que tienes que saber es cuánto carbohidrato tiene cada comida. Y puedes comer frijoles, carne, crema, queso, pan, yo no sé. Entonces, cuando me da hambre, mi oficina está a 10 minutos de mi casa, de mi hogar. Y llamo a mi esposa, en 10 minutos llego. Porque a uno cuando le da hambre, hermano, le da hambre. ¿Cuántos son diabéticos acá? Poquitos, qué bueno, casi nadie, solo yo. Pero es cierto, cuando uno le da hambre, hermano, le da hambre. Uno tiene que comer, hermano. Entonces, a veces los predicadores tenemos mala fama cuando somos gorditos y un poquito panzones, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, entonces miren, hablando ya bíblicamente, Pablo sabía, hermano, que la fe en Cristo no solo cambia individuos. Pablo sabía, hermano, que también, hermano, no solo cambia individuos, sino que cambia hogares. Pablo escribe a los creyentes, hermano, y les insta a vivir para Cristo. Me fascina el texto allá en Gálatas 2:20 cuando dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo para mí, sino que ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Entonces, cuando nuestra ideología, hermano, como varones, como líderes, hermano, es esta: yo, hermano, vivo para Cristo. Y si yo vivo para Cristo, hermano, yo tengo que dar el ejemplo de Él. Yo tengo que seguir sus pisadas. Yo tengo que, hermano, imitarlo, como decía el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pablo no quería que lo imitaran a él, porque Pablo, hermano, como hombre, pues tenía sus debilidades. Y cuando él escribe la carta a los romanos, hermano, él lo puede expresar cuando escribe a los corintios también. Entonces, pero él decía: yo quiero que ustedes me imiten a mí como yo imito a Cristo. Y esa tiene que ser la ideología de nosotros, hermano. Entonces, además establece Pablo que la vida, hermano, renovada afecta las relaciones ordinarias de la familia: esposa, marido, hijos, padres, siervos, amos, etc. Lo que Pablo tenía en mente, hermano, al escribir esta carta era el hecho de que la vida cristiana no consiste en tener derechos, sino deberes. La Biblia, hermano, nos insta, nos exhorta, nos anima a que cada uno tenemos un deber. Porque yo como hombre, yo como esposo, yo quisiera tener mis derechos, decirle a mi esposa: mira, me haces esto y punto, porque yo lo ordeno. Pero no es así, hermano. Ustedes saben que antiguamente, si mi esposa me hacía frijoles, que me fascinan, y no les echaba sal, ¿qué hacía yo? Hacer una carta de divorcio y decir: no, de veras, aunque usted no lo crea, pero así era. Escribir una carta de divorcio, decirle: no sabes cocinar y andate. Gracias a Dios que cuando entró la liberación femenina, ya saben que no se la vayan a agarrar en serio, ¿verdad? Pero hermano, de veras, nosotros como varones, hermano, crecimos en un machismo. Lo que yo digo es ley, y lo que yo digo lo tenés que hacer, si no, tantas que están haciendo cola. Bueno, miren, hermano, hay personas que tienen esa mentalidad. Nosotros nos reímos, pero hay hombres que tienen esa mentalidad, hermano, que todavía, hermano, la luz de Cristo no ha alumbrado sus vidas. Y nosotros otra vez, hermano, como predicadores, como ministros, como líderes, como usted quiera, hermano, tenemos que dar ese ejemplo. Porque Cristo quiere hogares fuertes. Lastimosamente el enemigo, hermano, le abrimos la puerta y él se entra sin pedir permiso. Y cuando le abrimos la puerta al enemigo, hermano, este lugar se presta para ello. Yo trabajo muchas veces en la sierra de los Lacandones, por ahí por Chiapas. Y cuando voy, hermano, la gente me dice: hermano, ¿qué necesito irme para irme a los Estados Unidos? ¿Qué necesito? ¿Me puedo ir mojado, hermano? Yo le digo: ¿tenés pan y frijoles aquí? Sí, quédate aquí con tu mujer, hermano. De veras. Porque le digo: en Estados Unidos se ven muertos acarreando basura. En otras palabras, hermano, este es un país que se presta para que el diablo entre a los hogares, pero en un santiamén. Entonces nosotros tenemos que estar alerta. Por eso es de que la palabra del Señor, hermano, nos exhorta especialmente a nosotros como varones, como cabeza de nuestro hogar, que tengamos cuidado con estas cosas. Entonces, hermano, en un mundo donde tiene características del papel del marido, era una autoridad absoluta. Pablo ordena al esposo cristiano, hermano, expresar una ternura sincera y de sacrificio a su esposa. Mi esposa a mí me llama mucho la atención. Hoy en la mañana, a saber ni cuántas veces me la llamó ya.
Porque a veces a uno anda pensando en los cachetes del gallo y a veces se le va la orquesta. Entonces a mi esposa no le gusta que lo llame por su nombre. Dice, ¿por qué me decís por mi nombre? Le digo, ¿y cómo te voy a decir pues? Decime mamaita, mi cielo, mamacita, mi ternura, mi amor, mi cariño. Y digo, de veras tiene razón. Pero a veces a uno se le va el pájaro. ¿Les ha pasado a ustedes, hermanas, o no? Todos los días se pueden, hermano. Hermano, pero nuestra esposa necesita que la tratemos como un vaso frágil. ¿Sí o no, hermanas? Nuestros hijos, hermano, necesita que nosotros le demos su lugar. Yo crecí, hermano, en un lugar. Mi mamá, la más grande de 18 hermanos. Y yo me acuerdo que un mi tío llegaba a la casa, yo estaba pequeñito. Y cuando él llegaba, hermano, con sus guaraches, le dicen en México, ¿verdad? Con sus caites, les decimos en Guatemala, que los hacían de llantas de esas de camión o qué sé yo. Sí. Y mi tío se sentaba, hermano, se quitaba la camisa y le decía a los hijos, vayan a conseguir unos pedazos de palo de tiesto por ahí. Y los muchachos le empezaban a rascar. Y para eso los quería, hermano. Yo nunca, y ahí hay un Dios que no me... Yo nunca escuché que mi padre, ni mis tíos, ni nadie le diera una palabra de afecto a su esposa. Nunca tuvimos ese privilegio de que nuestro padre nos enseñara. Quiero decirles que mi padre era tan machista que él tenía el concepto y la ideología de que cuando nosotros nos sentábamos a la mesa a comer, teníamos que ponernos un zipper en la boca. Y decía mi padre, la mesa se respeta y la mesa es para comer y no para platicar. Y después cuando yo empecé a entender, digo, qué erróneo estaba mi papá. Si la mesa es el único lugar donde nosotros podemos pasar un momento agradable con la familia. ¿A que sí? La mesa es un lugar, hermano, donde nosotros podemos contar nuestras historias, lo que hicimos en el día, preguntarle a nuestros hijos qué han hecho, qué pasó, etcétera. Entonces nosotros no tuvimos, hermano, una niñez con un padre, hermano, que fuera nuestro role model, como dicen en inglés. No tuvimos eso, hermano. Y por eso, hermano, yo dije, yo no quiero que mis hijos crezcan como nosotros crecimos. Y depende de nosotros que nuestros hijos saquen la casta, hermano. Mire, nosotros como hogares cristianos necesitamos hacer la diferencia en este país. Yo cuando vine acá, vine contratado por Inner City. Y muchos de nosotros sabemos qué es Inner City. Los hispanos formamos parte de Inner City en Chattanooga. Pero los ancianos de la iglesia se empezaron a dar cuenta que Inner City, los morenitos, con el perdón, las mamás se están prostituyendo y los padres vendiendo drogas. Mientras que en los hogares cristianos la gente jala con sus hijitos. Y ellos empezaron a dar cuenta de eso. Empezaron a hacer un lado el Inner City y se empezaron a dedicar a los ancianos. ¿Por qué, hermano? Porque ellos se han dado cuenta que los hogares cristianos, yo he visto aquí, ustedes vienen con sus hijitos, con sus nietos, y esto es lo que marca la diferencia, hermano. Y eso es lo que nosotros, hermano, tenemos que promover. ¿Por qué? Porque nosotros en este país somos la minoría. Y nosotros como hispanos tenemos que sacar a este país adelante, hermano, y cambiar las culturas de este país. No sé si usted está de acuerdo.
Quizá ya me estoy metiendo mucho en política. Pero hermano, mire, entonces la medida del amor de un hombre por su esposa, hermano, no se ve solo en regalos o palabras, sino en actos de sacrificio y de preocupación por la salud y por su bienestar del hogar. La lástima que los niños hispanos, muchos salen de la high school y ya no siguen estudiando. Nosotros en Chattanooga trabajamos con los community college que le llaman, y estamos abriendo, hermano, con el alcalde de Chattanooga, estamos abriendo, hermano, puertas para que todos los niños hispanos que no tienen acceso a un colegio, estamos abriendo puertas. Queremos, de hecho, hermano, nosotros empezamos a poner, hace unos 10 años, empezamos a poner Biblias en las ¿cómo se dice? High school, en la preparatoria. Empezamos a poner Biblias. Porque hermano, sabemos, tenemos nosotros presente y estamos conscientes que tenemos que cambiar la dirección de este país. Y tiene que empezar todo por nosotros, hermano. Por nosotros. Entonces, para sacar avante nuestro hogar, hermano, debemos de tener en cuenta, hermano, 3 principios importantes. Primero, motivo. Tenemos que tener un motivo, hermanos, tenemos que tener ese motivo. El matrimonio es más que dar y recibir. El amor es amar y seguir amando. Cuando yo era joven, yo era un mango, hermano. Era mango. Son bromas. Ustedes no me han entendido, ¿verdad? Simpático. Fuerte. Tremendo. Y yo sé que mi esposa me amaba. Pero a medida que fue cambiando el tiempo, me fue creciendo el estómago. Se me fue cayendo el pelo. Me empezaron a salir canas. El estómago se me hizo grande y las piernas delgaditas. Pero creo que mi esposa ahora me ama más que antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella me ha visto envejecer. Porque ella, después de más de 30 años, ella me conoce mejor. ¿O no es cierto, hermano? Entonces, mira, hermano, nosotros, esto es, hermano, el concepto. Les decía yo a los hermanos ayer, hermanos, que conocí una pareja, quizás algunos de ustedes lo conocen, por eso me voy a reservar los nombres, pero ellos tenían muchos problemas familiares. Ya no tenían mucho tiempo de no tener intimidad. Y un día la hermana quiso agraciarlo. Se puso un baby doll y lo empezó a coquetear. Como de aquellos pavos reales, ¿verdad? Y el hermano se le queda viendo así con una cara de no muy pocos amigos y le dice: ¿cómo estás de gorda? La bajó del caballo. Mira, hermano, el amor no es así, hermano. Nuestra esposa necesita que nosotros las tratemos bien. Nuestra esposa necesita que nosotros la tratemos con cariño. Yo en los contactos tenía a mi esposa por su nombre, Aida Marlene Díaz. Y dice, no, lo cambió y puso mamacita. Y un día yo iba en mi carro y me llamó mamacita.
pero ahí como en mi carro, en la pantalla sale quién llama y todo, y la persona que va allá a la par, mamacita. Hermano, lo está llamando una mujer. Sí, le digo, es mi esposa. Entonces, ella dice, no, teneme ahí mamacita, que la gente sepa que yo soy tu mamacita. Entonces la mujer, hermano, necesita ese afecto. Los hijos, no digamos. Entonces el matrimonio, hermano, es más que dar y recibir. Es amar y seguir amando. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Porque cuando nosotros llegamos al matrimonio, hicimos un compromiso con aquel de allá arriba. ¿Verdad que sí? Y hermanos, nosotros debemos de cumplir. Segundo, hermano, hay otra cosa importante, la manifestación. Maridos deben amar a sus esposas, dijo, con ternura y afecto, como tiernas y delicadas flores. A mí me fascinan los rosales, hermano. Me fascinan los rosales. Yo en mi casa me di el lujo de invertir mucho dinero. Los rosales son caros. Y yo me fui un día a Home Depot y, hermano, compré como 60 rosales de diferentes clases. Y yo le digo a mi esposa, cada vez que empieza la primavera, yo le digo a mi esposa, yo no te voy a comprar una flor ni un ramo, yo te compré un jardín. Y mi esposa no le gusta mucho, le gusta las flores, porque ella le tiene miedo a los gusanos y a las arañas. Entonces lo que yo hago es que cuando empiezan a brotar las rosas, yo las corto y se las llevo. Pero mira, hermano, no hay nada más lindo para una mujer que uno exprese esa manifestación. Le vuelvo a repetir, nosotros a veces venimos, hermano, de esos hogares machistas, hermano. Había un hermano que un día yo llegué a su casa a recogerlos para el culto y él estaba bien atrasado. Y yo entré a su casa, yo empezaba a ser cristiano. Y vi que el hermano planchándole el vestido a su esposa. Yo dije, a este pobre, la mujer, saber ni cómo lo tiene. Hermano, en esta mente que yo tenía, eso fue lo primerito que se me vino a la mente. Y un día yo le dije, hermano, ¿y usted le plancha el vestido a su esposa? ¿Sí me dice, hay algún problema? Yo le digo, yo creo que sí, porque a mí mi esposa, mira, hermano, me dice, tenemos 3 hijos. Mi esposa los arregla esto y usted sabe lo que conlleva, usted tuvo tantos hijos. Por lo menos, me dijo, yo tengo que hacer eso. Hermano, me puso un zipper en la boca. Entonces yo cuando miro a mi esposa tareada, no le plancho los vestidos, pero le digo, te voy a lavar los trastes, vaya, te voy a hacer limpieza, te voy a ayudar a trapear, te voy a hacer esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenemos que dejar todas esas cosas que nosotros traemos. Y yo no sabía de dónde viene. ¿Cuántos hermanos de México hay acá, hermano? Gracias. Yo no sabía por qué les dicen mandilón. Me voy a expresar mejor. Ahorita que yo acabo de venir de Guatemala, fue a ayudarnos un hermano de México y lo ve con una gabacha, le decimos nosotros, y ellos le dicen mandil, ¿verdad? Y yo no sabía que de ahí viene la palabra, hasta ahorita que yo fui, porque él se puso la gabacha, que nosotros decimos gabacha, pero ustedes le llaman, y de ahí viene la palabra. Entonces, pero hermano, a veces cuando mi esposa me dice, te vas a mojar, mejor ponerte esto, yo me lo pongo, ¿por qué no? Estamos en la casa, que iba a ayudarle a mi esposa. Entonces, hermano, pero lo importante es saber manifestar, hermano, estas cosas hermosas. Y por otro lado, hermano, la forma. Dice el apóstol Pablo, tú no tienes que ser áspero con ella.
Tú no tienes que ser áspero. Tú tienes que demostrarle a tu esposa que la quieres, que la cuidas, que la amas. Ya se me fue el tiempo, ¿no? ¿De veras, hermano? Santo Dios. ¿Me dan 2 minutos más? 2 minutos. Solo quiero contarles una anécdota. Pienso que estoy introduciendo mi lección, hermano. Pero bueno. A veces, hermano, nosotros tenemos que ser persistentes. A veces cuesta cambiar nuestros caracteres, pero nosotros debemos de ser persistentes. Había un hombre y su persistente esposa se fueron de vacaciones a Jerusalén. Y mientras estaban ahí, la mujer falleció en Jerusalén. El sepulturero le dijo al esposo: usted puede enviar el cadáver de su esposa a casa por $7,000. O puede enterrarla aquí en la Tierra Santa por 150. Tiene 2 opciones: pagar $7,000 por enviar a su esposa a su casa, o enterrarla aquí $150. El hombre lo pensó y dijo que mejor la enviaría a casa. El sepulturero preguntó: ¿por qué gastar $7,000 para enviar a su esposa a casa, cuando sería maravilloso que fuera enterrada aquí y que gastaría solo $150? El hombre respondió: hace mucho tiempo un hombre murió aquí, fue enterrado aquí y 3 días más tarde se levantó de entre los muertos, y yo no quiero correr ese riesgo. Terrible. Qué terrible. Pero así pasa. A veces no queremos correr el riesgo. Hermanos, vamos a tener más tiempo, ¿verdad? Vamos a tratar otro tema. El tiempo otra vez es nuestro mayor enemigo, mayormente cuando uno tiene tanto, ¿verdad?, que decir. Pero yo les agradezco a ustedes, gracias, y bueno, si usted se quiere tomar una foto conmigo, yo estoy. Vamos a orar.